¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno chicos, como ven en el video tenemos sorteo de este Capitán Clay. Para que ustedes puedan participar por uno de estos hay que suscribirse, dejar al ID del juego, like al video y la palabra clave que vendrá durante el video. Así que si quieren participar por este piloto legendario que da cadencia a lo que es el arma integrada del Mars, adelante chicos. Es un excelente piloto, la verdad es una excelente opción. Quizás venga por ahí otro piloto, pero por el momento es una excelente opción. Pero bueno chicos, vámonos con lo que es el Titán Minos, que ya lo tenemos maxeado totalmente o en cierta forma para mi gusto equilibrado en cuestión de ataque y defensa. Es fundamental tener tanto en los titanes como en los robots ataque y defensa. ¿Por qué? Porque si tienes durabilidad, no tienes ataque y te pueden eliminar rápido si es un titán o son varios robots. Si tienes ataque, terminas de atacar totalmente con tus armas y no tienes durabilidad, entonces te van a terminar eliminando. Si se dan cuenta, aquí yo tengo 584.000 de durabilidad del robot. Pero si ya lo pasamos a lo que es batalla, nos llega a 829.000, 830.000. Casi el doble de durabilidad. Aparte tenemos ataque con lo que es el Cannibal Reactor, que nos da un 40% cada uno, sería 80%. Aparte tengo daño con lo que es el Gran Balance, un 16%. Y en cierta forma sería un total de un 96% más de ataque hacia los titanes. Aparte tengo lo que es la durabilidad, que sería un 16% tanto del titán anticontrol como del Gran Balance. Entonces nos da un total de 32% más de durabilidad, y anexando lo que es los buffs, que nos ayuda muchísimo tanto en velocidad como en durabilidad, y nos da este resultado de tener ataque defensa. ¿Qué nos favorece todo esto chicos? De que podamos así tener una excelente batalla y que al momento de ir a atacar a otro titán nos favorezca y nos ayude bastante. Pero bueno chicos, una de las cosas o comentarios que he leído de varios pilotos ahí en mis videos es de que, claro, como ya tienes tu titán al full MK3 iba a decir, al full maxeado totalmente, tanto armas como módulos, pues claro, te vas a poder enfrentar a los titanes. Pero no es así chicos. Ustedes saben, los titanes, a pesar de que tengan las armas bajas o los titanes los tengan bajos, aún así van a realizar daño. Pero que puedas eliminar a los 6 titanes de un golpe no viene nada mal. Así como aquí chicos, aquí es una prueba para que ustedes se den cuenta de los errores que a veces muchos cometen. Esto yo lo hice en cuestión de prueba, no de que así yo utilice el titán, sino de que se desplazan totalmente hacia los titanes para poderlos atacar, y así pues bueno, ustedes tratar de eliminar, pero lamentablemente van a terminar eliminados. No es necesario de que tengas tu titán al full con módulos si no lo sabes utilizar. Me he topado con titanes al full tanto en armas como módulos como el mismo titán, y que al fin y al cabo no lo saben utilizar porque se adelantan y piensan de que son muy poderosos. A mí me tocó, la verdad, me tocó con un Sharingan, con las Striker, que yo dije, no, pues estas armas no son tan buenas. La verdad nunca me había enfrentado a una de estas, pero hacen muchísimo daño. Si quieren sacar un Sharingan con las Striker y buenos módulos, por ejemplo el Cannibal Reactor, hace brutal daño. Aparte de que le dieron este buff y quedaron muy buenos. Así que si quieren por ahí, y si son en cierta forma como camper o de atacar de larga distancia, una excelente opción. Pero bueno chicos, no necesariamente tienes que tener full MK3 o full MK2 o full módulos o full drones con chip T4 o drones T4. Si no eres muy buen piloto, si no sabes utilizar tu robot, si no sabes utilizar las armas, si no sabes utilizar tu titán, me he topado con pilotos que tienen full MK3, me imagino módulos también, que tienen drones chip T4, pero que al final y al cabo no saben utilizar tu robot. No es ejemplar de que tú digas, ay, tengo Cera, tengo al Siren, tengo al Kepri, que otro robot tengo al Mars, y pues la verdad siempre gano, siempre hago muchísimo daño.
no es sinónimo de que seas un excelente piloto. O sea, yo te lo puedo decir de que no es de que seas un excelente piloto. Tienes que ser un buen piloto utilizando robot. Por ejemplo, a mí me gusta probar de todo tipo de robot. Me gusta probar todo tipo de combinaciones. Claro que sea de corto, mediano alcance. La verdad no me gusta utilizar armas de largo alcance casi por la cuestión de que soy más de rushear. Entonces, a mí me gusta toda esta combinación. Me gusta utilizar el Nightingale, me gusta utilizar al Fenrir, me gusta utilizar al Orochi, me gusta utilizar al Scorpion. ¿Qué otros robots por ahí que podría tener en mi hangar? Que la verdad ya tiene mucho que quizás no pruebo, pero que de repente digo, ay, vamos a desempolvarlo. No digo que los tengan maxeado totalmente, pero que hay que saberlos utilizar para que tú puedas apoyar en batalla. Uno de los módulos que me encanta es ofensiva de balizas. Por ejemplo, aquí en esta batalla, si se dan cuenta, ya teníamos casi perdida de cierta forma la batalla, porque al momento que controlan 4 balizas, ya es un poquito difícil de que tú puedas o retomar la partida o garantizar la partida. Entonces tú ves qué es lo que tienes que hacer. En cierta forma tienes que ir a controlar las balizas, tratar de distraer a los enemigos para que vengan hacia ti. Por lo regular, si se dan cuenta, aquí ya aparecía un Kepri, aparecía un Kip, para que así nuestros amigos empezaran a controlar nuevamente las balizas que teníamos en nuestro respawn, que por lo regular deberían de ser 2, y la tercera, que por lo regular es la que se pelea por lo regular entre todos, para así poder garantizar la batalla. Pero bueno, si se dan cuenta, yo aquí empezaba a atacar, nos llevábamos a un Orochi, tratábamos de controlar la baliza, sacaba un Fenrir, en cierta forma en su lado del respawn, yo iba a volar y me iba a ir nuevamente a otra baliza, que es, la verdad es muy castroso el Nightingale. Ya no se utiliza mucho lo que es el antisigilio, entonces es algo que ya no que te va a favorecer si tienes a un Nightingale por ahí o el MK2. La verdad el mío yo lo tengo al nivel 10, lo único que tengo en las armas al MK2 son las Storm y la Halo, pero son armas creo que de la vieja escuela como cierta forma, y que aún así siguen siendo buenas sabiéndolas utilizar. No necesitas meta, brother, para poder jugar, para poder divertirte. Claro, siempre te vas a topar con brothers que tienen a todo el MK3, pero que al fin y al cabo son pilotos que no saben jugar con robots normales y que necesitan meta o que necesitan robot de alto nivel para poder así divertirse en el juego. Pero la verdad, a mi punto de ser, yo no necesito lo meta. En cierta forma, yo no necesito lo meta. Tengo robots y armas que no son tan metas. Creo que las únicas que tengo como tal, como meta de ahora, que acaban de salir, son las escopetas, las Mace, y eso lo tengo en un Ravana que salió hace 2 años y que aún así sigue siendo brutal. Y muchos dicen, oye, pero vete a campeón, tienes armas y robot al MK2. La verdad, brother, los pilotos de campeón todos están en experto. La verdad, yo estoy en experto 1 y por lo regular me tocan solo con maestros. Casi no me toca con experto, no sé a qué se deba, la verdad, pero por lo regular me toca muchos con maestros. Aquí es punto de saber utilizar a tu titán también, saber atacar en el justo momento, utilizar tu habilidad de velocidad para acercarte a un titán. Por ejemplo, este Minos ya había utilizado su reflector, entonces yo aproveché para acercarme, y con las Squall, que son armas brutales para atacar. Por ejemplo, aquí yo no activaba mi reflector y atacaba a este luchador que no tenía su reflector, lo activó. Yo me iba a hacer de su lado para que me cubriera de este Minos. Le íbamos a empezar a atacar. Por aquí ya sacaban otro robot, otro titán para apoyarme, y al fin y al cabo lo terminábamos eliminando a los dos. Como les digo, es punto de saber utilizar a lo que es su titán. No es nada más de ir y atacar y decir estoy maxeado, porque de nada te va a servir, aunque sea meta. Por ahí el Indra, la verdad yo me he llevado varios de ellos con las nuevas armas y que dicen no, pues sí me lo llevo, y se vienen y quieren eliminar a mi Minos, pero se llevan con la sorpresa de que hay que saberlo utilizar, no nada más de atacar, la verdad no. Tanto armas como robot, hay que saberlos mover dentro del campo de batalla y así poder garantizar la partida. Y pues no adelantarse, chicos, no adelantarse en decir de que ay, pues tienen todos maxeados. La verdad, ahorita mi hangar, como lo tengo ahorita, solo tengo 2 robots al MK2 y
y algunas armas que tengo el MK2 2 o 3, pero es suficiente. Entonces no me vengan con que beta campeón, la verdad no son cosas así, tampoco es de exagerar. Si tuviera todo el MK3, full módulos, todo, me voy con mucho gusto a campeón, pero en campeón no vas a durar. Pero bueno chicos, espero les haya gustado el video y puedan ustedes continuar en su día a día. Si tienen alguna pregunta, déjenla y yo se las responderé. Una excelente batalla, simplemente utilizando un Nightingale y un titán con Squall, 7 balizas, 8 eliminaciones. Aquí les muestro el primer lugar de este brother. Tiene en cierta forma robot, armas al MK3 y yo al MK2. Pero bueno chicos, es cuestión de batalla y estrategias. Nos vemos en la próxima. Chao chao chicos.